Mi yerno vendió la casa y obligó a mi hija a vivir en la calle. Al día siguiente fui a su casa y... ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Eran las 3 de la mañana cuando mi teléfono sonó con esa insistencia que solo trae malas noticias. Durante 65 años he aprendido a reconocer el sonido de la desesperación, y esa noche resonaba claramente en cada timbrazo. Mamá. La voz de Elena era apenas un susurro roto, como si estuviera hablando a través de cristales rotos. Mamá, necesito que vengas. Por favor. Me incorporé inmediatamente, el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Elena nunca me llamaba. En los últimos 5 años, desde que se casó con Omar, nuestras conversaciones se habían reducido a intercambios forzados en cumpleaños y navidades. ¿Qué pasa, mija? ¿Dónde estás? Estoy en el parque cerca de la casa. Bueno, cerca de donde era la casa. Su voz se quebró completamente. Omar la vendió, mamá. Vendió nuestra casa y no me dijo nada. Estoy aquí con los niños y no tengo dónde ir. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Me quedé paralizada por un segundo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que alguien vendiera una casa sin que su esposa lo supiera? ¿Cómo que vendió la casa? Elena, eso no es legal, él no puede. Sí puede, mamá. Aparentemente puede hacer lo que se le dé la gana. Su llanto se intensificó. Los niños están asustados, hace frío y no sé qué hacer. ¿Puedes venir por nosotros? Por supuesto que sí. Dame la dirección exacta. Estaré ahí en 20 minutos. Mientras me vestía a toda prisa, mi mente corría a 1000 por hora. Elena tenía 32 años, 2 hijos pequeños de 7 y 5 años, y acababa de quedarse literalmente en la calle. ¿Cómo había llegado su vida a este punto? Recordé las últimas veces que había visto a mi hija. Siempre parecía tensa, siempre mirando por encima del hombro como si esperara que alguien la regañara. El viaje en auto fue una tortura. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegué al pequeño parque del vecindario, vi una imagen que se me quedará grabada para siempre. Elena sentada en una banca, abrazando a sus 2 hijos contra su pecho. Tenían solo una maleta pequeña y algunas bolsas de supermercado con pertenencias. Elena. Corrí hacia ella y la abracé fuertemente. Fue entonces cuando lo noté. Su brazo izquierdo estaba vendado, y cuando la luz del farol iluminó su rostro, pude ver un moretón amarillento cerca de su ojo derecho. ¿Qué te pasó en el brazo? ¿Y esa marca en tu cara? Elena apartó la mirada inmediatamente. Me caí en las escaleras la semana pasada. Fue un accidente. Algo en la forma en que evitó mis ojos me dijo que estaba mintiendo, pero los niños estaban ahí, temblando de frío y miedo. Este no era el momento para interrogatorios. Vamos a casa, les dije a mis nietos, forzando una sonrisa tranquilizadora. La abuela tiene chocolate caliente y mantas calientitas. Durante el trayecto de regreso, Elena me contó lo poco que sabía. Omar había estado manejando todos los documentos de la casa. Le había dicho que necesitaba su firma para algunos papeles del refinanciamiento, pero resultó que eran documentos de venta. Cuando Elena llegó a casa esa tarde, encontró a extraños cargando sus muebles en un camión. ¿Dónde está Omar ahora?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. No lo sé. Desapareció. Su teléfono está apagado. Nadie en su trabajo sabe dónde está. Es como si se hubiera evaporado. Una vez en mi casa, acomodé a los niños en el cuarto de huéspedes y llevé a Elena a la cocina. Mientras preparaba té, la observé cuidadosamente. Además del moretón y el vendaje, parecía haber perdido mucho peso. Sus manos temblaban constantemente. Elena, necesito que me digas la verdad. Omar te lastimó. Ella negó con la cabeza violentamente. No, mamá. Ya te dije que me caí. Omar nunca me haría daño. Pero la forma en que dijo su nombre, con un matiz de miedo apenas perceptible, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hija había estado viviendo en una pesadilla, y yo había estado demasiado ciega para verlo. ¿Cuánto dinero se llevó?, pregunté. Elena comenzó a llorar de nuevo. Todo, mamá. La casa valía $200,000.
Teníamos ahorros por $30,000. Nuestras cuentas están vacías. No tengo ni siquiera $200 para emergencias. Me senté a su lado y tomé sus manos temblorosas. Está bien, mija. Estás a salvo ahora. Tú y los niños pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Pero mientras consolaba a mi hija, una ira fría comenzó a crecer en mi pecho. Omar no solo había robado el dinero y la casa de Elena. Había robado su seguridad, su confianza, su paz. Y por la forma en que Elena reaccionaba, sospechaba que había robado mucho más que eso. Esa noche, después de que Elena y los niños se quedaron dormidos, me senté en mi sala con una taza de café, mirando por la ventana hacia la madrugada. No sabía dónde estaba Omar, pero sabía una cosa con absoluta certeza: iba a encontrarlo. Y cuando lo hiciera, iba a descubrir exactamente qué tipo de monstruo había estado viviendo bajo el mismo techo que mi hija y mis nietos. Los siguientes días fueron como armar un rompecabezas macabro. Cada conversación con Elena revelaba una nueva pieza de una imagen que me aterraba ver completa. Al principio, Elena se resistía a hablar sobre su matrimonio. Cada vez que yo mencionaba a Omar, se ponía tensa y cambiaba el tema. Pero yo tenía 65 años de experiencia leyendo a mi hija, y sabía cuando algo la estaba carcomiendo por dentro. ¿Recuerdas cuándo dejaste de llamarme?, le pregunté la tercera mañana, mientras preparábamos el desayuno para los niños. Elena se quedó inmóvil, con el vaso de jugo a medio camino hacia la mesa. No sé de qué hablas. Hace 5 años, mija. Solías llamarme 3 veces por semana. De repente, las llamadas se volvieron una vez por semana, luego una vez por mes, luego solo en cumpleaños y navidades. Vi cómo sus hombros se tensaron. La vida se volvió más ocupada, eso es todo. ¿O Omar te dijo que era mejor mantener distancia con tu familia? La pregunta la golpeó como si hubiera sido un puñetazo. Elena dejó caer el vaso, que se hizo pedazos contra el piso de la cocina. Se agachó inmediatamente a recoger los fragmentos, moviéndose con una urgencia que me partió el corazón. Deja eso, Elena. Yo me encargo. No, no. Tengo que limpiarlo. Si hay vidrios por ahí, alguien se puede lastimar. Tengo que. La detuve, tomando sus manos. Estaban temblando violentamente. Mija, mírame. Es solo un vaso. No pasa nada. Fue entonces cuando se desmoronó completamente. Se sentó en el piso de la cocina y comenzó a sollozar como una niña pequeña. Tengo tanto miedo, mamá. He tenido miedo durante tanto tiempo que ya no recuerdo cómo se siente estar tranquila. Me senté a su lado en el piso, sin importarme los cristales rotos a nuestro alrededor. Cuéntame todo, Elena. Todo. Y finalmente, comenzó a hablar. Omar había empezado sutilmente. Al principio, sus comentarios sobre mi familia parecían protectores. Tu madre se mete demasiado en nuestra relación, decía. Necesitamos nuestro espacio para construir nuestro matrimonio. Gradualmente, fue convenciendo a Elena de que yo era una influencia negativa. ¿Recuerdas cuando dejé de ir a tus cenas de domingo?, me preguntó Elena. Claro que lo recordaba. Había sido devastador. Durante años, las cenas dominicales habían sido nuestra tradición sagrada. De repente, Elena comenzó a cancelar. Omar y yo tenemos otros planes, decía siempre. Él me decía que era infantil depender tanto de mi mamá, que las mujeres casadas maduras hacían su propia vida sin necesitar a sus padres constantemente. Mi corazón se partió al escuchar esto. Elena siempre había sido independiente, pero también valoraba nuestra relación. Ver cómo Omar había distorsionado eso me llenó de una rabia que apenas podía contener. ¿Y tus amigas? Elena suspiró profundamente. Fueron desapareciendo una por una. Omar siempre tenía algo crítico que decir sobre cada una de ellas. Carmen era demasiado chismosa. Sandra era mala influencia porque estaba divorciada. Lisa era superficial porque trabajaba en belleza. Recordé vívidamente cómo Elena había dejado de mencionar a sus amigas en nuestras escasas conversaciones telefónicas. Cuando pregunté por ellas, Elena siempre tenía excusas vagas. ¿Y el trabajo? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas frescas. Renuncié hace 3 años. Omar dijo que no era necesario que trabajara, que él podía mantener a la familia perfectamente.
que sería mejor para los niños tener a su mamá en casa. Pero a ti te encantaba tu trabajo en la clínica dental. Lo sé. Pero Omar tenía argumentos tan lógicos. Decía que ganar $28,000 al año no valía la pena considerando los costos de guardería y el estrés. Que mi prioridad debería ser la familia. Mientras Elena hablaba, yo iba conectando todos los puntos que había ignorado durante años. Las veces que habíamos hablado por teléfono y Omar interrumpía para decir que Elena tenía que colgar. Las ocasiones cuando quería visitar a Elena y siempre había alguna razón por la cual no era buen momento. La forma en que Elena parecía más nerviosa y retraída cada vez que la veía. ¿Controlaba tu dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Elena asintió miserablemente. Todo estaba a su nombre. Las cuentas bancarias, la casa, el auto. Él decía que era más simple para los impuestos. Me daba dinero para gastos de la casa cada semana, pero tenía que explicar cada compra. $200 por semana. 150. Y si me pasaba, tenía que explicar por qué. Si compraba algo que él consideraba innecesario, me quitaba dinero la semana siguiente como castigo. La palabra, castigo, me heló la sangre. Elena había estado viviendo como una prisionera en su propia casa, y yo no me había dado cuenta. Las redes sociales. También las controlaba. Tenía las contraseñas de todo. Facebook, Instagram, mi correo electrónico. Decía que era por seguridad, pero revisaba cada conversación, cada mensaje. Recordé cómo habían cambiado las publicaciones de Elena en Facebook. Antes compartía fotos de sus salidas con amigas, de sus logros en el trabajo, de sus opiniones sobre películas o libros. Después de casarse con Omar, solo publicaba fotos familiares perfectamente arregladas, siempre sonriendo, siempre proyectando la imagen de la familia ideal. Elena, Omar te pegaba. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que apenas podía escucharla. No siempre. Al principio solo eran empujones cuando se enojaba. Luego se disculpaba y traía flores. Decía que era por el estrés del trabajo. Me sentí físicamente enferma. ¿Cuándo empezó a ser más violento? Después de que nació Santiago. Yo estaba agotada. Lloraba mucho por el agotamiento posparto. Omar decía que era una madre patética, que otras mujeres se las arreglaban perfectamente. Cuando le pedí que me ayudara más con los niños, me abofeteó. Dijo que era mi trabajo, no el suyo. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Mi pobre hija había estado viviendo esta pesadilla durante años, y yo había estado completamente ciega. ¿Por qué no me dijiste nada? Elena me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. Porque él me convenció de que era mi culpa. Que si fuera una mejor esposa, él no se enojaría tanto. ¿Y por qué? Se detuvo, luchando con las palabras. ¿Por qué qué, mija? Porque amenazó con lastimar a los niños si le contaba a alguien. El mundo se detuvo completamente. En ese momento supe que Omar no era simplemente un esposo abusivo. Era algo mucho más peligroso. Y también supe que, sin importar lo que tuviera que hacer, iba a asegurarme de que nunca pudiera lastimar a mi familia otra vez. La revelación de que Omar había amenazado a los niños cambió todo para mí. Esa misma tarde, mientras Elena dormía una siesta agotada por años de tensión acumulada, comencé mi propia investigación. Mi primer paso fue revisar los documentos que Elena había logrado salvar. En una de las bolsas de supermercado que trajo del parque había algunos papeles arrugados, estados de cuenta bancarios, recibos, y algunos documentos legales que Omar había dejado atrás en su prisa por desaparecer. Lo que encontré me dejó sin aliento. La casa no se había vendido por $200,000 como Elena creía. Según los documentos, se había vendido por $450,000. Omar había mentido sobre el valor real de la propiedad desde el principio. Pero eso no era lo peor. Revisando los estados de cuenta, pude ver un patrón que me heló la sangre. Durante los últimos 2 años, Omar había estado retirando cantidades cada vez mayores de sus cuentas conjuntas. Pequeñas cantidades al principio, $500 aquí, 1,000 allá. Pero en los últimos 6 meses, las retiradas se habían vuelto masivas. Elena se despertó y me encontró rodeada de papeles en la mesa del comedor.
¿Qué estás haciendo, mamá? Le mostré los documentos. Elena, ¿tú sabías que tu casa valía $450,000? Su rostro se puso pálido. Eso es imposible. Omar me dijo que valía 200,000 cuando la compramos. Mira estos papeles de la venta. Y mira estos estados de cuenta. Elena se sentó pesadamente y comenzó a revisar los documentos. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a horror a medida que entendía la magnitud del engaño. Él me robó $250,000, susurró. Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? Porque él se aseguró de que no tuvieras acceso a ninguna información real, le respondí. Mira estos retiros. ¿Tú sabías de alguno de ellos? Elena negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer otra vez. Él me decía que el dinero se iba en gastos de la casa, en inversiones para nuestro futuro. Yo nunca cuestioné nada porque tenía miedo de hacer preguntas. Revisamos juntas cada documento. El patrón que emergía era aterrador en su sistematicidad. Omar no había actuado impulsivamente. Esto había sido un plan cuidadosamente orquestado durante años. Elena, necesito preguntarte algo difícil. En los últimos meses, ¿Omar mencionó otros negocios? ¿Otras mujeres que conociera? Elena frunció el ceño, pensando. Bueno, sí. Decía que tenía una socia de negocios. Alguien llamada Carmen. Decía que estaban desarrollando una empresa de bienes raíces juntos. Mi estómago se hundió. ¿Alguna vez conociste a esta Carmen? No. Omar decía que ella prefería mantener separados los negocios y la vida personal. Pero él la mencionaba mucho. Decía que era muy inteligente, muy exitosa. Sabía en ese momento que teníamos que investigar más profundamente. Pero primero, necesitaba que Elena me contara el resto de la verdad sobre su matrimonio. Mija, necesito que me cuentes sobre las amenazas. ¿Qué exactamente te dijo Omar sobre los niños? Elena se abrazó a sí misma, como si tuviera frío. La primera vez fue hace 2 años. Yo había encontrado unos mensajes extraños en su teléfono cuando lo dejó en la cocina. Cuando le pregunté, se puso furioso. Me tiró al suelo y me dijo que si alguna vez husmeaba en sus asuntos otra vez, o si le contaba a alguien sobre nuestros problemas privados, se aseguraría de que perdiera a mis hijos para siempre. Te amenazó con llevárselos. Peor. Dijo que conocía gente que podía hacer que pareciera que yo era una madre negligente. Que podía arreglar las cosas para que los servicios sociales me quitaran la custodia. Dijo que él tenía contactos, que sabía cómo manipular el sistema. El miedo en la voz de Elena me partió el corazón, pero también encendió una llama de determinación en mi pecho. ¿Alguna vez mencionó nombres específicos? Gente que conocía en el sistema legal o en servicios sociales. Elena asintió lentamente. Sí. Mencionó a un abogado llamado Marcus Delgado. Decía que Marcus le debía favores. Y también habló de una trabajadora social llamada Rita Something. No recuerdo su apellido. Tomé notas mentales de todo. Esta información era crucial. Elena, hay algo más que necesito saber. Durante estos años, ¿Omar alguna vez desapareció por periodos largos? Viajes de trabajo que parecían extraños. Elena pensó por un momento. Sí. En el último año especialmente. Decía que tenía que viajar por el negocio de bienes raíces. 2 o 3 días a la vez, una vez al mes. Siempre a ciudades diferentes. Miami, Atlanta, Charlotte. Y nunca pudiste contactarlo durante esos viajes. Su teléfono siempre estaba apagado o fuera de servicio. Decía que era por reuniones importantes que no podían ser interrumpidas. Mientras Elena hablaba, mi mente corría a toda velocidad. Los viajes frecuentes, la socia misteriosa, las amenazas específicas sobre el sistema legal, la manipulación sistemática del dinero, todo esto apuntaba a algo mucho más grande que un matrimonio abusivo típico. Esa noche, después de que Elena y los niños se acostaron, me quedé despierta investigando en Internet. Busqué el nombre de Marcus Delgado en registros públicos. Lo que encontré me hizo temblar. Marcus Delgado había sido suspendido de ejercer la abogacía el año anterior por conducta poco ética relacionada con casos de custodia. Había múltiples quejas de clientes que alegaban que había falsificado evidencia en casos de divorcio.
Busqué también a Rita en los registros del Departamento de Servicios Sociales. Rita Morales había sido despedida 8 meses atrás por aceptar sobornos para alterar reportes de investigaciones familiares. Mi sangre se heló. Omar no había estado fanfarroneando cuando amenazó a Elena. Realmente conocía gente corrupta que podía manipular el sistema para quitarle a sus hijos. Pero aún había más preguntas sin respuesta. ¿Quién era Carmen realmente? ¿A dónde había ido Omar con todo ese dinero? Y lo más importante, ¿Elena era su única víctima? Al día siguiente, tomé una decisión. Contraté a un investigador privado. Miguel Santos había sido recomendado por una amiga cuyo hijo había tenido problemas legales años atrás. Era discreto, eficiente, y tenía contactos en varias ciudades del sureste. Quiero que encuentre todo lo que pueda sobre Omar Vázquez, le dije cuando nos reunimos en su oficina. Pero especialmente quiero saber sobre sus actividades en Miami, Atlanta y Charlotte durante el último año. Miguel tomó notas mientras yo le contaba toda la historia. Cuando terminé, él se reclinó en su silla con una expresión preocupada. Señora Fabiola, por lo que me está contando, esto suena como un patrón de estafa matrimonial. He visto casos similares. Hombres que se especializan en encontrar mujeres vulnerables, aislarlas, drenar sus recursos, y luego desaparecer. Mujeres vulnerables. Mujeres que han perdido a sus padres recientemente, que están pasando por divorcios, que tienen hijos pequeños y necesitan estabilidad. Su hija encajaba perfectamente en el perfil después de que su esposo anterior la dejó. Me di cuenta de que Miguel tenía razón. Elena había estado vulnerable cuando conoció a Omar. Acababa de salir de un divorcio difícil, estaba criando sola a 2 niños pequeños, y había perdido a su padre el año anterior. ¿Cuánto tiempo necesita para investigar?, pregunté. Dame una semana para empezar. Pero señora Fabiola, necesito que sepa que si estoy en lo correcto, Omar probablemente ya está trabajando en su próxima víctima. Y si siente que alguien se está acercando, podría volverse peligroso. Sus palabras me dieron escalofríos, pero también fortalecieron mi resolución. Omar había lastimado a mi hija y había amenazado a mis nietos. Había robado el futuro de nuestra familia. No iba a permitir que lastimara a nadie más. Mientras salía de la oficina de Miguel, supe que había cruzado una línea. Ya no era simplemente una abuela tratando de proteger a su familia. Me había convertido en una mujer en una misión. Y no iba a parar hasta ver a Omar pagar por cada una de sus mentiras. La llamada de Miguel llegó exactamente una semana después, un martes por la tarde mientras yo estaba ayudando a mis nietos con su tarea. Su voz sonaba tensa, diferente de la confianza profesional que había mostrado en nuestro primer encuentro. Señora Fabiola, necesitamos reunirnos inmediatamente. Lo que encontré es mucho peor de lo que imaginábamos. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. ¿Qué encontró? No puedo hablar de esto por teléfono. Puede venir a mi oficina en 1 hora. Elena estaba en la cocina preparando la cena. Le dije que tenía que hacer un mandado rápido y que regresaría pronto. No quería alarmarla hasta saber exactamente con qué estábamos lidiando. La oficina de Miguel estaba llena de documentos, fotografías y mapas cuando llegué. Se veía como la sala de operaciones de una investigación criminal importante. Siéntese, me dijo Miguel, señalando hacia una silla frente a su escritorio. Lo que voy a contarle va a ser difícil de escuchar. Colocó una carpeta gruesa frente a mí. Omar Vázquez no es su nombre real. Su verdadero nombre es Omar Alejandro Morales. Y Elena no es su primera víctima. Es su cuarta. El mundo se inclinó ligeramente. ¿Su cuarta? Miguel abrió la carpeta y me mostró una serie de fotografías. Esta es Patricia Jiménez de Miami. 29 años, madre soltera de un niño de 6 años. Omar, usando el nombre de Alex Morales, se casó con ella en 2019. Drenó sus cuentas bancarias, vendió su casa, y desapareció con $300,000. Me mostró otra fotografía. Esta es Carmen Rodríguez de Atlanta. 33 años, viuda con 2 hijas. Se casó con Omar en 2020 cuando él usaba el nombre de Alejandro Vega. Le robó $250,000 de su seguro de vida y su casa. Una tercera fotografía apareció. Y esta es Sofía Delgado de Charlotte. 31 años,
divorciada recientemente con 3 hijos. Se casó con Omar el año pasado cuando él usaba el nombre de Alex Vázquez. Le robó $400,000. Mientras Miguel hablaba, me di cuenta de que la socia de negocios Carmen que Omar había mencionado a Elena no era una socia en absoluto. Era una de sus víctimas anteriores. Todas estas mujeres, continuó Miguel, encajan en el mismo perfil que Elena. Madres solteras o recientemente divorciadas, financieramente estables pero emocionalmente vulnerables, con hijos pequeños. Y todas perdieron todo. Todo. Omar es increíblemente sistemático. Primero aísla a sus víctimas de sus familias y amigos. Luego toma control gradual de sus finanzas. Finalmente, cuando ha extraído todo lo que puede, desaparece. Miguel me mostró un mapa donde había marcado las ubicaciones de cada víctima. Mire el patrón. Nunca opera en el mismo estado 2 veces seguidas. Siempre se mueve en círculos geográficos amplios. Y siempre deja al menos 6 meses entre cada matrimonio. ¿Cómo no lo atraparon antes? Porque usa identidades diferentes en cada estado. Y porque las víctimas rara vez reportan los crímenes. Están demasiado avergonzadas, demasiado traumatizadas, o demasiado asustadas por sus amenazas. Miguel me entregó otro documento. Pero hay algo más. Logré rastrear los movimientos bancarios de Omar. Todo el dinero que robó está fluyendo hacia una cuenta en las Islas Caimán. No está gastando este dinero día a día. Lo está almacenando. ¿Para qué? Mi teoría es que está construyendo un fondo de retiro. Planea hacer esto por unos años más, acumular tal vez 2 o 3 millones de dólares, y luego desaparecer permanentemente a un país sin tratados de extradición. La idea de que Omar estuviera planeando retirarse cómodamente con el dinero robado de mujeres vulnerables me llenó de una rabia que no sabía que era capaz de sentir. ¿Dónde está ahora? Miguel sonrió de una manera que me dio escalofríos. Esa es la mejor parte. Está en New Orleans. Y ya está trabajando en su 5ª víctima. Me mostró fotografías de vigilancia tomadas con un telescopio. Omar, con el cabello teñido de negro y una barba que no tenía cuando estaba casado con Elena, estaba sentado en un café con una mujer joven. Ella tenía un niño pequeño en su regazo. Su nombre es Isabella Santos. 28 años, perdió a su esposo en un accidente automovilístico el año pasado. Recibió un seguro de vida por $600,000. Omar la conoció en un grupo de apoyo para viudas. Mi estómago se revolcó. ¿Un grupo de apoyo? Sí. Aparentemente es un nuevo método de caza. Se hace pasar por viudo en grupos de apoyo para encontrar mujeres que están en el punto más vulnerable de sus vidas. Miguel me mostró más fotografías. Según mis fuentes, ya se mudó a su apartamento. Están planeando casarse el próximo mes. Si no lo detenemos pronto, Isabella va a perder todo, igual que las otras. Las otras víctimas saben de Isabella. Eso es lo interesante. He estado en contacto con Patricia, Carmen y Sofía. Cuando les conté sobre Elena e Isabella, todas quisieron ayudar. Están dispuestas a testificar, a proporcionar evidencia, a hacer lo que sea necesario para detenerlo. Me recliné en mi silla, procesando toda esta información. Omar no era solo un esposo abusivo que había robado a mi hija. Era un depredador en serie, un hombre que se especializaba en destruir familias vulnerables para su propio beneficio. ¿Qué necesitamos para detenerlo? Miguel cerró la carpeta. Evidencia sólida. Testimonios coordinados de todas las víctimas. Y algo que lo conecte directamente con los crímenes de una manera que no pueda negar. ¿Cómo conseguimos eso? Tengo un plan, pero va a requerir que Elena esté dispuesta a participar. Y va a ser peligroso. Miguel me explicó su estrategia. Necesitábamos que Omar regresara voluntariamente a nuestra área. Elena tendría que contactarlo, fingir que quería reconciliarse, y convencerlo de que tenía acceso a más dinero a través de mi herencia. Una vez que regrese, explicó Miguel, podemos grabarlo confesando. Con testimonios de 4 víctimas más la confesión grabada, tendremos un caso sólido. ¿Y si se da cuenta de que es una trampa? Es un riesgo. Por eso necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Manejé de regreso a casa con la mente corriendo. ¿Cómo iba a explicarle a Elena que su ex esposo era un criminal en serie?
¿Y cómo iba a convencerla de que participara en un plan que podría ponerla en peligro? Cuando llegué a casa, Elena estaba en el porche esperándome. Una expresión de preocupación cruzaba su rostro. Mamá, ¿dónde estabas? Parecías muy nerviosa cuando te fuiste. Me senté a su lado en los escalones del porche. Mis nietos estaban adentro viendo televisión, lo suficientemente lejos para no escuchar nuestra conversación. Elena, necesito contarte algo sobre Omar. Algo que va a cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre él. Le conté todo. Cada víctima, cada identidad falsa, cada crimen. Vi cómo su expresión cambiaba de soca horror a una determinación fría que nunca había visto en ella antes. Todas esas mujeres, susurró cuando terminé. Todas esas familias que destruyó. Y hay una más en peligro ahora mismo. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era firme. ¿Qué necesito hacer? Elena, esto podría ser peligroso. No tienes que. Mamá, me interrumpió. Él amenazó a mis hijos. Destruyó mi vida. Y está por hacer lo mismo con otra mujer inocente. Dime qué tengo que hacer. Mirando a mi hija en ese momento, me di cuenta de algo. Omar había tratado de romperla, de convertirla en una víctima indefensa. Pero lo que no había calculado era la fuerza que Elena había heredado de generaciones de mujeres en nuestra familia. Mujeres que no se rinden cuando se trata de proteger a quienes aman. Vamos a destruir a Omar Vázquez, le dije. O Alex Morales. O como se haga llamar ahora. Bien, respondió Elena. Es hora de que aprenda que eligió a la familia equivocada para lastimar. Esa noche, mientras planeábamos nuestra estrategia, supe que Omar había cometido un error fatal. Había subestimado el poder de las mujeres cuando se unen para protegerse mutuamente. Y estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. El plan que Miguel, Elena y yo diseñamos era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de detener a Omar antes de que destruyera otra familia. Durante 3 días, ensayamos cada detalle hasta que Elena se sintiera cómoda con su papel. El primer paso era establecer contacto. Elena usaría el teléfono prepagado que Miguel había conseguido para llamar a Omar desde un número que él no reconocería. Recuerda, le dije mientras Elena se preparaba para hacer la llamada, tienes que sonar desesperada pero no sospechosa. Él tiene que creer que realmente quieres que regrese. Elena asintió, pero pude ver el nerviosismo en sus ojos. ¿Y si no contesta? Entonces seguimos intentando hasta que lo haga, respondió Miguel. Los tipos como Omar siempre contestar cuando creen que hay una oportunidad de obtener más dinero. Elena marcó el número. Esperamos, escuchando el tono de llamada a través del altavoz. Al cuarto ring, una voz familiar respondió. ¿Quién es? Omar, soy yo. Soy Elena. Hubo un silencio largo. Luego, Omar habló con esa voz controlada que yo había aprendido a odiar. Elena, ¿cómo conseguiste este número? He estado buscándote por semanas. Elena mantuvo su voz temblorosa, vulnerable. Omar, cometí un error terrible. No debería haberte dejado irte así. ¿De qué estás hablando? Mi mamá. Ella me llenó la cabeza de ideas estúpidas. Me hizo pensar que tú eras el malo. Pero ahora me doy cuenta de que tenía razón desde el principio. Ella siempre trató de arruinar nuestra relación. Pude escuchar el interés creciente en la voz de Omar. ¿Dónde estás ahora? Estoy en casa de mi mamá, pero no por mucho tiempo. Omar, ella se está muriendo. Esta era la parte crucial de nuestro plan. Elena tenía que convencer a Omar de que yo tenía una enfermedad terminal y que pronto habría una herencia disponible. Se está muriendo. Cáncer de páncreas. Los doctores dicen que le quedan tal vez 2 meses. Y Omar, ella se siente muy culpable por lo que pasó entre nosotros. Quiere hacer las cosas bien antes de morir. ¿Qué quieres decir? Elena respiró profundamente. Su casa vale $350,000. Tiene ahorros por $120,000. Y una póliza de seguro de vida por $200,000. Omar, cuando ella muera, todo va a ser mío. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Podía casi escuchar las ruedas girando en la cabeza de Omar mientras calculaba el total. $670,000. Elena, no sé.
Después de todo lo que pasó. Por favor, Omar. Sé que me porté como una loca. Pero sin ti, no soy nada. Los niños te extrañan tanto. Y yo necesito que mi esposo esté conmigo cuando mi mamá muera. Elena estaba interpretando perfectamente el papel de la esposa arrepentida y desesperada. Omar había condicionado tanto a las mujeres en su vida a actuar de esta manera que no sospechaba nada. ¿Dónde está tu mamá ahora? En el hospital. Tratamientos de quimioterapia. Pero Omar, tienes que venir pronto. Ella quiere conocerte de verdad antes de que sea demasiado tarde. Quiere disculparse contigo en persona. Elena, yo estoy en medio de algunos negocios importantes aquí. No puedo simplemente. Omar, por favor. Elena comenzó a llorar de verdad ahora, la emoción de las últimas semanas finalmente saliendo a la superficie. He perdido mi casa, mi dinero, mi dignidad. Lo único que me queda eres tú. Si no vienes, voy a perder a mi mamá sin tener a mi esposo a mi lado. Otra pausa larga. Luego, la voz de Omar se suavizó de esa manera manipulativa que conocía demasiado bien. Está bien, mi amor. Voy a arreglar las cosas aquí y estaré ahí en 2 días. Pero Elena, necesito que me prometas que tu mamá no va a interferir esta vez. Te lo prometo. Omar, ella está tan enferma que apenas puede hablar. Solo quiere hacer las paces. Bien. Te voy a mandar un mensaje con los detalles de mi vuelo. Y Elena, te amo. Nunca dudé de nosotros. Cuando Elena colgó, se desplomó en su silla, temblando. Lo hiciste perfectamente, le dije, abrazándola fuertemente. Miguel sonrió. Ahora viene la parte difícil. Tenemos 48 horas para preparar todo. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos. Miguel instaló cámaras ocultas y micrófonos en mi casa. Coordinó con las otras víctimas de Omar para que estuvieran disponibles para llamadas de conferencia en caso de que necesitáramos sus testimonios inmediatamente. Y más importante, se aseguró de que tuviéramos respaldo policial a solo minutos de distancia. Recuerden, nos explicó Miguel la noche antes de que Omar llegara, necesitamos que confiese no solo sobre Elena, sino sobre las otras víctimas también. Elena va a tener que llevarlo por ese camino cuidadosamente. Elena asintió. Se veía más fuerte ahora, como si el acto de tomar control de la situación la hubiera transformado de víctima a sobreviviente. El día que Omar llegó, yo me quedé en mi habitación fingiendo estar demasiado enferma para levantarme. Elena lo recogió en el aeropuerto y lo trajo a casa. Desde mi habitación, pude escuchar su voz llegando por las escaleras, esa voz que una vez había sonado encantadora para mi hija pero que ahora solo me provocaba náuseas. ¿Dónde están los niños? Escuché que preguntaba Omar. Con mi hermana por el fin de semana, respondió Elena. Pensé que necesitábamos tiempo a solas para hablar. Bien. ¿Y tu mamá? Arriba. Durmiendo la mayor parte del tiempo ahora. Los doctores dicen que es normal en esta etapa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Elena tocó mi puerta suavemente. ¿Mamá? Omar está aquí. Abrí la puerta, asegurándome de verme débil y enfermiza. Omar estaba parado detrás de Elena, y por primera vez en meses, lo vi cara a cara. Se veía diferente, más delgado, con el cabello teñido, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores, depredatorios. Omar, dije con voz débil. Gracias por venir. Señora Fabiola. Elena me dijo que está pasando por un momento muy difícil. Sí. Y quiero disculparme contigo antes de... Dejé la frase colgando. Fui muy dura contigo. No entendía lo que Elena necesitaba. Vi cómo Omar evaluaba mi condición, probablemente calculando cuánto tiempo me quedaba y que tan pronto podría tener acceso al dinero. No se preocupe por eso, dijo con falsa compasión. Lo importante es que Elena y yo estemos juntos durante este tiempo difícil. Durante las siguientes horas, observé desde mi habitación mientras Omar se instalaba en la casa como si nunca se hubiera ido. Pero Elena estaba trabajando cuidadosamente, siguiendo el plan que habíamos trazado. Esa noche, Elena preparó una cena especial. Durante la comida, comenzó a llevar la conversación hacia el territorio que necesitábamos explorar. Omar, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, dijo Elena.
sobre cómo me comporté, sobre mis inseguridades. Y me di cuenta de que probablemente no fui la primera esposa en comportarse de manera tan irracional. Omar levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Un hombre como tú, tan exitoso, tan encantador, seguramente has tenido otras relaciones serias antes que yo. Otras mujeres que probablemente tampoco te entendieron al principio. Era el momento perfecto para que Omar comenzara a presumir. Y como Elena había predicho, no pudo resistir la oportunidad. Bueno, dijo Omar, tomando un sorbo de vino, ha sido la más especial. Pero sí, he tenido que lidiar con mujeres complicadas antes. ¿Complicadas cómo? Mujeres que no entendían que para construir un futuro juntos, a veces hay que hacer sacrificios. Que hay que confiar en tu pareja para tomar las decisiones financieras importantes. Elena asintió comprensivamente. Como Patricia. Omar se atragantó con su vino. ¿Cómo sabes sobre Patricia? Omar, tú hablas en sueños. Menciones nombres a veces. Patricia, Carmen, Sofía. Elena mantuvo su voz casual, como si solo estuviera haciendo conversación. Pero entiendo. Ellas no eran lo suficientemente maduras para entender tus métodos de negocio. Vi cómo Omar se relajaba gradualmente. Elena lo estaba haciendo sentir que era seguro hablar sobre sus crímenes anteriores. Patricia era especialmente complicada, admitió Omar. Siempre cuestionando mis decisiones de inversión. No podía entender que a veces hay que liquidar activos rápidamente para aprovechar oportunidades. Liquidar activos. Su casa, sus ahorros. Todo tenía que moverse rápido para el proyecto de Miami. Por supuesto, cuando las cosas no salieron como esperaba con esa inversión específica, ella me culpó a mí. Elena continuó, cuidadosamente extrayendo más detalles. Con cada pregunta inocente, Omar revelaba más sobre sus métodos, sus víctimas anteriores, sus planes futuros. Y Carmen en Atlanta, continuó Elena, seguramente ella era diferente. Carmen era viuda. Pensé que sería más estable emocionalmente, pero resultó ser igual de histérica cuando decidí reubicar nuestras inversiones. Con cada palabra que salía de su boca, Omar estaba cavando su propia tumba legal. Las cámaras ocultas capturaban todo, y Miguel estaba grabando cada admisión desde su estación de monitoreo. Pero entonces, algo cambió en la expresión de Omar. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba a Elena. Es gracioso, dijo lentamente, que sepas tantos nombres específicos de mis exosías de negocios. El corazón se me paró. Omar estaba comenzando a sospechar. Elena mantuvo la calma perfectamente. Omar, eres mi esposo. Por supuesto que presto atención cuando hablas sobre tu trabajo. Mi trabajo. Los ojos de Omar se endurecieron. Elena, nunca te hablé sobre Patricia, Carmen o Sofía como trabajo. Las mencioné como exnovias problemáticas. El juego había terminado. Omar sabía que algo estaba mal. Se levantó lentamente de su silla, su postura cambiando de relajada a amenazante en segundos. ¿Qué está pasando aquí realmente, Elena? En ese momento, supe que nuestra trampa cuidadosamente planeada se había convertido en algo mucho más peligroso. Y Omar estaba a punto de mostrar exactamente por qué había sido capaz de aterrorizar a tantas mujeres durante tanto tiempo. El silencio en el comedor era ensordecedor. Omar se quedó parado, sus ojos moviéndose entre Elena y la puerta, calculando sus opciones. Pude ver el momento exacto en que su máscara de esposo encantador se desplomó completamente, revelando al depredador que había estado escondido debajo todo este tiempo. ¿Sabes qué, Elena?, dijo Omar, su voz ahora fría como el hielo. Creo que tu madre no está tan enferma como dijiste. Elena se mantuvo en su silla, pero pude ver sus manos temblando ligeramente. Omar, no sé de qué estás hablando. ¿No? Entonces explícame cómo sabes sobre Isabella. Mi sangre se heló. Omar no había mencionado a Isabella en ningún momento de la conversación que habíamos grabado. No sé quién es Isabella, respondió Elena, pero la confusión en su voz era genuina. Omar sonrió, pero no había calidez en esa expresión. Era la sonrisa de un depredador que acababa de atrapar a su presa en una mentira. Isabella es mi prometida actual en New Orleans. Y la única manera en que podría saber que las otras tres fueron socias de negocios
es si alguien te dijera específicamente que investigara mi pasado. Se acercó lentamente a Elena, quien instintivamente se alejó. Así que la pregunta es, ¿quién te está ayudando? ¿Tu querida mamá? ¿Un investigador privado? ¿La policía? Desde mi habitación, podía escuchar cada palabra a través del intercomunicador que Miguel había instalado. Sabía que tenía que actuar rápido. Omar se estaba volviendo peligroso, y Elena estaba sola con él. Bajé las escaleras lo más silenciosamente que pude, pero Omar tenía oídos de cazador. Se volteó inmediatamente cuando llegué a la sala. «Ah, la Madre Milagrosa», dijo con sarcasmo. «¡Qué recuperación tan rápida del cáncer terminal!». No había punto en seguir fingiendo. «Tienes razón, Omar. No tengo cáncer. Pero sí tengo algo que no esperabas». «¿Y qué es eso?» «Evidencia. Mucha evidencia». Omar se rió, pero era una risa amarga. ¿Evidencia de qué? ¿De que me casé con mujeres y luego nos divorciamos? Eso no es ilegal, señora. Evidencia de fraude, de identidad falsa, de amenazas, y evidencia de que acabas de confesar a estafar a Patricia Jiménez, Carmen Rodríguez y Sofía Delgado. La expresión de Omar cambió inmediatamente. Yo no confesé nada. En ese momento, Miguel entró por la puerta principal. No estaba solo. 2 detectives lo acompañaban. En realidad, sí lo hiciste, dijo Miguel, sosteniendo una grabadora digital. Todo está aquí. Cada admisión sobre liquidar los activos de tus víctimas, cada detalle sobre tus diferentes identidades, cada amenaza. Omar miró alrededor del cuarto, finalmente entendiendo la magnitud de la trampa en la que había caído. Pero en lugar de rendirse, su expresión se volvió salvaje. «Ustedes no entienden con quién están jugando», dijo, sacando un cuchillo de la cocina que debía haber agarrado mientras nosotros estábamos distraídos. «Yo he destruido familias enteras. ¿Creen que voy a dejar que una vieja entrometida y su hija patética me destruyan a mí?» Los detectives inmediatamente sacaron sus armas. «Suelte el cuchillo, señor Morales». «Mi nombre es Omar Vázquez», gritó, pero incluso en su rabia, había admitido que conocía el nombre de Morales. «Suelte el cuchillo ahora», repitió uno de los detectives. En lugar de obedecer, Omar agarró a Elena y puso el cuchillo contra su garganta. «Van a dejarme salir de aquí, o Elena va a pagar por lo que ustedes hicieron». Mi corazón se detuvo. Todo había salido mal. En lugar de atrapar a Omar limpiamente, ahora tenía a mi hija como rehén. «Omar», dije, tratando de mantener mi voz calmada, «esto no va a terminar bien para ti. Deja a Elena ir, y podemos hablar». «¿Hablar?». Omar se rió histéricamente. «Señora, usted no tiene idea de quién soy realmente. He hecho cosas que la mantendrían despierta por el resto de su vida». «¿Cómo robar $600,000 de Isabella Santos?», dijo una voz femenina desde la puerta. Todos nos volteamos. Una mujer joven con cabello oscuro estaba parada en la entrada, acompañada por 3 mujeres más. Reconocí inmediatamente a Patricia, Carmen y Sofía de las fotografías que Miguel me había mostrado. «Isabella», murmuró Omar, su grip en Elena aflojándose ligeramente. «Sí, Omar. O debería decir Alex. O Alejandro. Es difícil recordar cuál de tus nombres es real». Isabella entró lentamente al cuarto. «¿Sabes cómo te encontré? Estas valientes mujeres se comunicaron conmigo después de que un investigador privado las contactó. Me contaron exactamente el tipo de hombre que eres». «Isabella, no sabes de lo que estás hablando», dijo Omar, pero ahora sonaba desesperado. «¿No? Entonces explícame por qué encontré documentos en tu apartamento para vender mi casa. Documentos que falsificaste con mi firma». Patricia se adelantó. «Y explícale por qué le mentiste sobre el valor real de mi casa, igual que hiciste con todas nosotras». Carmen agregó. «Y explícale por qué tienes 3 teléfonos diferentes con nombres diferentes». Sofía fue la última en hablar. «Y explícale por qué tienes fotos de todas nosotras guardadas en tu computadora como trofeos». La presión de ser confrontado por todas sus víctimas al mismo tiempo fue demasiado para Omar. Comenzó a sudar profusamente, su respiración se volvió errática. «Ustedes no entienden», murmuró. «Yo les di una vida mejor. Las hice sentir especiales.
Les di amor. Amor. Elena habló por primera vez desde que Omar la había agarrado. ¿Llamas amor al aislamiento? ¿A las amenazas? ¿Al robo? Tú eras diferente, Elena. Tú podrías haber entendido si no hubieras sido tan débil. No, Omar. Tú eras el débil. Tan débil que solo podías sentirte poderoso destruyendo mujeres que confiaban en ti. En ese momento de distracción, Miguel se movió. Con un movimiento rápido, desarmó a Omar del cuchillo y Elena se liberó, corriendo hacia mí. Los detectives inmediatamente esposaron a Omar mientras él gritaba incoherencias sobre cómo éramos nosotras las que estábamos locas, nosotras las que no entendíamos el mundo real. Omar Alejandro Morales, dijo uno de los detectives, está arrestado por fraude, robo, falsificación de documentos y amenazas. Tiene el derecho a permanecer callado. Mientras leían sus derechos, Omar me miró directamente. Esto no termina aquí, señora. Yo conozco gente. Tengo conexiones. Voy a salir de esto. Sonreí por primera vez en semanas. No, Omar. Lo que tienes son 4 víctimas dispuestas a testificar. Tienes evidencia grabada de tus propias confesiones. Y tienes a una viuda de 65 años que va a asegurarse de que nunca lastimes a otra familia. Cuando se llevaron a Omar, las 5 mujeres que había victimizado se quedaron en mi sala. Patricia, Carmen, Sofía, Isabella, y mi Elena. Habíamos comenzado como extrañas unidas solo por la tragedia, pero en ese momento, éramos algo más poderoso. Éramos sobrevivientes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabella. Miguel, quien había estado silenciosamente documentando todo, respondió. Ahora comienza el proceso legal. Con toda la evidencia que tenemos, Omar va a enfrentar múltiples cargos en varios estados. Está mirando probablemente 20 años de prisión mínimo. ¿Y el dinero?, preguntó Sofía. Gran parte de él puede ser recuperado. Las cuentas en las Islas Caimán han sido congeladas. No será fácil, y no será rápido, pero hay esperanza de que recuperen al menos parte de lo que perdieron. Durante los siguientes meses, trabajamos juntas a través del proceso legal. Omar intentó varios trucos, reclamar que todas nosotras estábamos confabuladas, que había sido coercionado para confesar, que sus múltiples identidades eran para protegerse de exesposas vengativas. Nada funcionó. El jurado tomó solo 3 horas para encontrarlo culpable en todos los cargos. Fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 15 años. Pero la verdadera victoria no fue la sentencia. Fue ver a Elena reconstruir su vida. Usando parte del dinero recuperado, Elena compró una casa pequeña cerca de la mía. Regresó a trabajar en la clínica dental, y gradualmente recuperó la confianza en su propio juicio. Mis nietos comenzaron a sonreír otra vez, a jugar sin mirar constantemente por encima del hombro. Las 5 víctimas de Omar mantuvimos contacto. Patricia empezó un blog sobre violencia doméstica. Carmen se convirtió en voluntaria en un refugio para mujeres. Sofía estudió para ser consejera. Isabella usó su experiencia para desarrollar mejores protocolos de seguridad para grupos de apoyo. Y yo aprendí que a los 65 años, nunca es demasiado tarde para descubrir que eres más fuerte de lo que pensabas. Un año después del arresto de Omar, Elena y yo estábamos sentadas en su nuevo porche, viendo a mis nietos jugar en el jardín. Era una escena que había pensado que nunca volvería a ver. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Elena, de haber arriesgado todo para atraparlo. Nunca, respondí sin dudarlo. Omar contaba con nuestro silencio, con nuestra vergüenza, con nuestro miedo, pero nunca contó con nuestra determinación. Elena sonrió, esa sonrisa genuina que no había visto en años. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo. ¿Qué? Omar pensó que había elegido a víctimas perfectas. Mujeres vulnerables, aisladas, fáciles de controlar. Y lo que no sabía es que había elegido a mujeres con madres, hijas, amigas, y hermanas que las amaban lo suficiente para luchar por ellas. Mientras veía a mis nietos reírse y correr sin miedo, supe que Elena tenía razón. Omar había subestimado el poder del amor familiar. Había subestimado la fuerza que viene cuando las mujeres se unen para protegerse mutuamente.
Y había subestimado a una abuela de 65 años que no tenía nada que perder y todo que proteger. La guerra contra los hombres como Omar nunca termina completamente. Pero ese día, habíamos ganado una batalla importante. Y a veces, una batalla a la vez es suficiente para cambiar el mundo.